Amén. Que Dios les bendiga, amados pastores, en esta hora de la nochecita, cuando estamos aquí conectados a través de esta plataforma, saliendo al aire, llevando este mensaje, esperando en el Señor que sea de muchísima bendición para todos los que nos sintonizan, para todos los que estén a través tanto a través de la radio como a través del internet, viendo este programa que hacemos todos los días miércoles desde este lugar, esperando en el Señor que sea de muchísima bendición para todos. Dios bendiga al pastor Cristian, que está por ahí. Dios bendiga al pastor Erwin, al pastor José, quien también nos traerá la palabra del Señor en esta tarde. Así que salúdenos, pastor Erwin, para que lo vean ahí los hermanos, que está con nosotros. Dios le bendiga. Amén. Primeramente, Dios les bendiga a cada uno de los pastores que están con nosotros, Pastor Cristian, Pastor José, Pastor Ítalo, y también la radio que en este momento está en vivo ya en Machalí, el 106.9 FM. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para nosotros es un privilegio que estén cada miércoles llevando este estudio del libro de los Efesios, esta carta maravillosa que también es para nosotros hoy en día. Así que Dios les bendiga muchísimo. Soy el pastor de acá de Montepatria. Les saluda con el amor del Señor a cada uno de ustedes que están en sintonía en el día de hoy con nosotros. Dios le bendiga, pastor Cristian, quien también nos acompaña en esta tarde ahora está en Viña del Mar. Dios le bendiga, pastor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, ¿cierto? Tal como lo señalaba el pastor Ítalo, estamos acá, ¿cierto? De la región de Valparaíso, de la ciudad de Viña del Mar. Agradecido, ¿cierto? De parte del Señor, dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios en este día, ¿cierto? Ha hecho misericordia con cada uno de nosotros y también gracias al Señor porque tenemos este privilegio también de poder estar un grupo de pastores, ¿cierto? Compartiendo la bendita y eterna palabra del Señor. Necesitamos, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos difíciles, tomar la palabra, poder digerirla, ¿cierto? Poder verla, ¿cierto? Como Dios la ve, ¿cierto? De una manera muy diferente a como muchas veces vemos nosotros. Así que les bendigo en esta hora, ¿cierto? También a los pastores, pastor Ítalo, pastor Erwin, pastor José, como también los hermanos que están en sintonía en la radio Machalí, y también todos aquellos que van a tener la bendición de parte de Dios de poder acceder a este video. Creo que va a ser de mucha bendición. Gracias al Señor por la oportunidad. Amén. Bueno, qué importante saber, ¿cierto? Que estamos de diferentes partes de Chile, compartiendo este programa que hacemos todos los miércoles para llevarles una palabra del Señor a todos los hermanos, a todos los amigos también que puedan ver este video, y esperando que ellos puedan ser edificados por esta palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que es muy necesaria la palabra, muy necesaria la escritura. También nos dice Pablo, ¿cierto? Hablándonos un poco, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios se prepare, ¿cierto? Para tener una buena vida delante de Dios y ser útil en las manos del Señor. Así es que ese es el propósito de este trabajo, ese es el propósito de este programa, poder llevar esta enseñanza, esta palabra que estamos hablando del libro de los Efesios, y que esperamos que todos los hermanos que sigan este programa, yo sé que hay hermanos que siempre están interesados en este trabajo, esperamos en el Señor que sea de muchísima bendición para ellos, para que sean edificados, fortalecidos en este tiempo también, que necesitamos esa palabra de fortaleza, de ánimo, para seguir adelante en medio de los tiempos. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este programa. Vamos a pedirle al pastor Cristian, que está ahí arriba, que nos lleve en este momento de oración, para que vayamos, ¿cierto?, entrando ya en el programa. Después de la oración le dejamos el pase al pastor José para que salude, y también para que comience con el estudio de esta tarde que nos trae él del libro de los Efesios, del capítulo 2. Pastor Cristian, llévenos en este momento de oración. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, te adoramos. en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, creyendo que Glorificamos tú, tu Dios nombre, mío, mi Dios, por eres real, eres verdadero. Señor, en esta hora, Dios mío, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar en cada uno de nosotros, Dios mío, y Gracias, también como en la persona del pastor José, Dios del cielo, gracias, Jesús. el cual en esta hora, Señor, va a exponer tu palabra, que tú le des la gracia, la sabiduría y la revelación, Dios mío, que es demasiado importante, Por favor, sobre Jesús. todo para estos tiempos, Dios mío. Gracias, Señor, porque tenemos esta bendición de poder ser portadores de Bendito esta Dios. tu palabra, Dios mío. Pedimos tu Santo gracia, Señor. pedimos tu dirección en el nombre poderoso de Alabado Jesús. Dios. Amén y amén. 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 Alabamos al Señor, bendecimos su nombre. Para mí, quiero ser sincero, para mí ha sido de muchísima bendición este programa y creo que para ustedes también. Y creo que para los Amén. hermanos que están a través de la radio también acá nos sintonizan y ellos se sienten agradecidos acá de que estemos conectados y estemos saliendo al aire con este programa en un grupo de Pastores Unidos. Así es que saludamos también a los hermanos de acá de la radio de Machalí, que Dios les bendiga grandemente y quédense ahí en sintonía para que escuchen esta tarde la enseñanza de la palabra del Señor. Pastor José, Dios le bendiga para que salude y también para que nos entregue la palabra que trae en esta hora de este capítulo que vamos a seguir estudiando. Amén, gloria al Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de los pastores. Que Dios bendiga también a los hermanos que nos están escuchando a través de la radio y a través de esta plataforma de Facebook, a través de YouTube también. Que el Señor sea bendiciendo y derramando su presencia a cada una de las personas que puedan oír del mensaje del Señor. También para nosotros, amén, porque recuerde que es importante que nuestras vidas sean edificadas de parte de Dios. Dios siempre tiene un plan con nuestras vidas, un plan glorioso y perfecto. Y cuando nosotros encajamos en su plan es porque Dios tiene el propósito para nuestras vidas. Mire, y como esta noche el Señor, bueno, le ha placido, me ha tocado de predicar un poco de el libro de Efesios, salvo por gracia. Y quisiera leerle algún trozo de la bendita palabra del Señor, que es el capítulo 2, del verso 8. Del verso 8 vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no por vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, según para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Gloria al Señor. Que el Señor sea derramando su presencia, ¿ven? Que el Señor sea ayudándonos cada día. Mire, mientras podía ver este pasaje de la Escritura, me daba cuenta cómo Dios, o cómo a través de Dios, a través del apóstol Pablo, le enseñaba a esta iglesia la forma que una iglesia tiene que tener y el cristiano en sí, la preocupación misma de buscar de Dios. Y en esta parte nos enseña claramente que como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar preocupados de tener una palabra de parte del Señor. Y mire, y quiero partir por unas cosas que he notado, donde dice, Efesios capítulo 2, dice, salvo por gracia. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que la palabra viene de dónde viene? De salvar. Mire, la palabra salvar significa librar del pecado y resguardar al creyente. La palabra salvo en el griego es, o en el griego se escribe como soso, que su significado incluye varios conceptos que son muy importantes. Uno de ellos es salvo
sano, liberado y restaurado. Esto nos da un ejemplo del propósito de la salvación. Nos da un ejemplo tan importante. Y esto es para que nosotros entendamos. Mire, yo siempre visualizo de esta forma. Cuando uno va por la carretera, y cuando uno va por la carretera y Dios nos libra de algún accidente, Él nos salva de alguna situación, porque la mano de Dios está ahí para con sus hijos. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos que Dios a nosotros nos libró de algo. Nos libró de una muerte muy severa. Nos está librando y nos está sacando de ahí donde nosotros antes seguíamos las corrientes de este mundo, que es los deseos de este mundo, y Dios nos libró para darnos una salvación tan importante. De hecho, la Biblia también tiene ahí, como dice, por gracia. Mire, y quiero explicar un poco el significado de gracia. La gracia, el significado bíblico de gracia, está asociado al concepto tan importante, a un concepto tan importante que es favor o bondad. El favor de Dios o la bondad de Dios para nuestras vidas. De hecho, si nosotros analizamos este pasaje de la Escritura, lo vamos a dar cuenta que en los primeros versículos de la Biblia divide en dos partes. Y esto lo determina el apóstol, lo habla así para que nosotros podamos entender ese propósito glorioso de parte de Dios. La primera parte, el apóstol Pablo menciona la manera de vivir, esta manera de vivir sin Cristo. Y la segunda parte, donde aquí este mismo versículo, de los primeros 1 a 10 versículos, que son 10 versículos que vamos a tratar, donde el apóstol menciona la vida del cristiano. Y eso nos da a entender a nosotros, como hijos de Dios, que como hijo suyo, nosotros tenemos que tener claro que Dios tiene algo muy, pero muy importante, y esto es para todos los que nos están oyendo. Nosotros consideramos que nuestra vida anterior era una vida mala, era una vida desordenada, era una vida sin Cristo. Miren lo que dice los primeros párrafos de la Escritura, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Y aquí nosotros podemos entender de parte de Dios que a los hijos de desobediencia, mire, ¿qué es tan importante? Mire, el hijo de desobediencia, acá Dios se refiere a los que no viven conforme a la palabra, a los corruptos o inmorales, incluso a los que son buenas personas según su criterio humano, pero viven alejados de Dios como hijo de desobediencia o como hijo de ira. De hecho, también hablaba la palabra muerto. Y la palabra muerto, todos sabemos que ya es algo que no tiene vida. Es algo que ya así estábamos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la palabra delito es la acción que va contra lo establecido de la ley. Entonces, en resumen de esto, Dios a nosotros, Él tiene algo tan importante para nuestras vidas.
cuál es lo más importante para nuestras vidas. Que el apóstol lo hace esta reseña y le dice, mire, vosotros sois salvos, pero por gracia. ¿Por qué? Porque antes no te conducías de la forma que teníamos que conducirnos. Una forma recta, una forma de Dios. ¿Por qué? Porque lo seguíamos tras los vicios, tras los deseos de la carne. Seguíamos conforme a nuestras pasiones desordenadas, a nuestras concupiscencias, a todo lo que desenfrenadamente estaban en nuestras vidas. Todas estas cosas que estaban en nosotros nos llevaban a entender que nosotros tenemos que, de alguna otra forma, Dios salió a nuestro encuentro para restaurarnos, para darnos vida, para que nuestra vida sea perfecta. Y miren lo que dice el libro de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice, verso 4, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios por eso, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos entender que la vida del evangelio tiene que ser algo tan importante. Mire una nueva versión de la escritura, que es del mismo Corintios 4, verso 3, dice, lo único que no puede entender la buena noticia es que anunciamos que son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a la vez nos muestra la grandeza de Dios. Este es el mensaje que brilla con la luz, pero los que no creen que puede velar porque Satanás lo deja. Gloria al Señor, no los deja, porque Satanás no los deja. Gloria al Señor. ¿Sabe que es importante estar en la luz? Mire, aquí donde me enfoca un poco, aunque la cámara me enfoca con más luz, al leer en este lugar me falta un poco luz. Y uno no puede ver bien. Cuando está la luz completamente, uno ve, pero perfecto. Así Cristo en nosotros. Cuando sin Cristo, nuestra vida era de imperfecciones. Era una vida que estábamos acostumbrados a vivir desordenadamente. Pero esto, el apóstol le hace el llamado a la iglesia y especialmente a los efesios. ¿Y por qué le hace el llamado a los efesios? Para que no vivan como vivían antes. Para que no vivan como eran antes. Y aquí Dios nos está haciéndolo un punto de reflexión a nuestras vidas. Porque nosotros podemos decir, como una vez me dijeron, oiga, pastor, si Dios es perdonador, puedo desobedecer cuantas veces yo quiera, total. Y su misericordia de Dios tan grande. Sí, pero yo también le dije que el pecado tiene su justa retribución, su justa paga. A veces tomamos como la gracia algo tan suave, tan liviano, como que hoy pequé y mañana me arrepiento y la vida es tan fácil. Dios quiere que nosotros, de alguna otra forma, nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, sea una vida correcta ante los ojos del Señor. Ahora, la segunda parte que nos habla aquí es una vida nueva. Y aquí nosotros tenemos que entender que la vida nueva es algo muy importante. Recién yo le hablaba de gracia, el significado bíblico de gracia que está asignado al concepto y al favor.
Pero mire lo que dice, y aquí donde yo quiero detener un poquito, dice verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a este siglo venidero la abundancia, riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su bondad. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es tan maravillosa, es tan perfecta. ¿Qué es lo que es la bondad? Mire, el significado bíblico, bondad se refiere a la persona que es uno, misericordioso, buena, clemente, compasivo, generoso. Cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando de su cualidad. ¿Cómo es Dios para con nosotros? O sea, le está diciendo a esta iglesia, le está diciendo a los Efesios, oye, Dios es bondadoso en tu vida. Dios tiene una bondad. Él es tan misericordioso, es tan bueno, es tan clemente. Pero nosotros no podemos, como decir así, abusar de la bondad de Dios, porque creemos que podemos hacer lo que nosotros queramos. Y no es así. Aunque vivimos a través de la gracia, estamos limitados para que nuestras vidas y llevarla en perfección. Porque si no fuera todo lo contrario. Conocer a Cristo, aceptar a Cristo y decir tener a Dios. ¿Sabe que hay muchas personas que dicen tener a Dios? Usted va a encontrar gente que dice, no, si yo creo en Dios, pastor. Oh, no, yo creo en el Señor, Dios tan maravilloso, tan perfecto. No, si Dios, oiga, podemos decir tantas cosas. Y la gente puede decir que lo bueno que es Dios, pero no ora, no busca de Dios, no tiene consagración. Entonces, Cristo a nosotros nos amó. Sí, era una tremenda diferencia antiguamente con los de hoy. Pero también hoy tenemos mayor responsabilidad. Y esto cuando hablo de responsabilidad, no hablo a los siervos, a los pastores, hablo en general a todos los hermanos. Tenemos la responsabilidad de vivir una vida como Cristo quiere que nosotros vivamos. De hecho, la Biblia nos enseña a tener la mente de Cristo, el pensamiento que tenía Cristo, la preocupación que tenía Cristo, esa preocupación importante, fundamental en la vida, esa preocupación que era de buscar a Dios, que Él no hablaba por su propia cuenta ni porque Él quería hablarlo, sino porque el Padre lo daba así, que Él hablase. Esa es la preocupación de nosotros. Por eso el concepto es ser salvo por gracia, entender que estamos por gracia, entendemos qué es la gracia. Saben que la gracia de parte de Dios es tan fundamental en nuestras vidas, es tan fundamental porque Dios a través de su gracia, Él a nosotros nos ayuda. A través de su gracia, Él nos brinda esta oportunidad tan gloriosa en nuestras vidas. Mire, cuando nosotros tenemos que tener claro de parte de Dios que su bondad, la bondad de Dios, la misericordia, su gracia, el favor de Dios, el favor, la bondad de Dios, porque eso es lo que estamos hablando, la gracia, que es bondad, es el favor. Nos hace entender que de la misma forma, mire, coloqué algunos textos, no quise traer tantos textos a esto porque
esto es tan resumido y uno trata de entregar todo, al menos un concepto de la palabra. En Romanos 4, versos 7 y 8, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Gloria al Señor. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, aquellas faltas, aquellos errores, aquellos pecados que fueron perdonados y cuyos pecados son cubiertos, tapados por Dios, perdonados. Y dice el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no, escuchen, no inculpa de pecado. Bienaventurado es aquel varón que el Señor no inculpa de pecado. Por eso es importante entender la obediencia de parte de Dios. Entender que nosotros tenemos que estar sujetos a una obediencia, a un sometimiento de parte de Dios en nuestras vidas. Traje otro texto que es muy hermoso de parte de Dios, donde dice Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Gloria al Señor. Y nos trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Él nos ha librado de esas potestades terribles, de esas potestades demoníacas, del diablo mismo. Nos ha librado de esas tinieblas, de esa oscuridad. Y nos ha trasladado, mire, nos sacó de ahí, nos trasladó, dice su palabra, a un reino diferente, amado, de su Hijo. De hecho, en el mismo Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué tremendo. Gloria al Señor por eso. Llevando frutos. Porque aquí entonces Dios nos hace entender algo muy importante. Que nosotros tenemos que llevar frutos. Nosotros no podemos ser aparentemente un hijo de Dios. Tenemos que ser hijos de Dios. Por eso, hoy otro texto dice, 2 de Corintios, dice, gloria al Señor, parece que era 1:7, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Son textos muy conocidos para nosotros, pero con una tremenda importancia. Cómo el apóstol define la vida que teníamos antes. Y eso le está hablando a esta iglesia. Le está diciendo, eso éramos nosotros, una vida, andábamos en una desviado del camino de Dios. Dios te trajo, te trasladó a un reinado de Dios para que andes conforme a la voluntad de Dios, para que camines conforme a la voluntad de Dios, para que no andes conforme a los designios de tus pensamientos, sino bajo la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Porque es necesario que nosotros, ¿sabe qué? Por eso digo esto. Quizás todo lo que me puede estar escuchando, quisiera decirles, no usemos el concepto de gracia para andar haciendo lo que nosotros queramos en la vida.
No usemos ese concepto, total, esto y la gracia. Sí, pero tenemos mayor responsabilidad. La ley era muy diferente a la gracia. Hemos conocido, quizás muchos ya conocen este mensaje, que la ley lo juzgaba conforme el acto que hacía, pero que la gracia entra en nuestros pensamientos, que lo que deseamos, los designios que están dentro de nosotros, de nuestras vidas. Por eso que es importante como hijo de Dios que nos conduzcamos conforme a la grandeza de Dios. Oye, el apóstol predicaba con una libertad gloriosa. Él mismo dice en uno de los textos, dice, yo no hablo con palabras persuasivas de vana sabiduría. No. Y él, anterior a ese texto, dice, yo hablo, dice cuando hablaba un poco a los corintios, dice, con temor y temblor. Oiga, y uno le dice, oye, cuando lee alguna de las cartas, dice, oye, qué tremendo mensaje, qué tremenda palabra de tremendo hombre de Dios, que lo honramos porque Dios bendijo tanto a este varón. Pero uno dice, oiga, qué tremendo. Pero él no andaba buscando las palabras más elocuentes o más, una palabra más persuasiva o con vana sabiduría. No, no. Él hablaba lo que tenía que hablar y decir lo que tenía que decir. Por eso, hermanos, amigos, que me escuchas, quiero decirte a ti que ya estamos en el tiempo de Dios, estamos viviendo bajo su gracia, pero Dios también se mete en tus pensamientos, en tu corazón. Él sabe lo que pasa a tu vida. Pero no abusemos del concepto por gracia y digamos, hago lo que quiero. ¿Sabe qué? ¿Por qué el hombre o la mujer en general, hablemos de esto? ¿Por qué vive en estos momentos siempre fallando o pecando por lo mismo? Mire, nosotros, la naturaleza misma de nuestra carne, se rebelan contra nuestro espíritu. Pero hay cosas que nosotros siempre pecamos por lo mismo y siempre estamos fallando por lo mismo. Y quizás podemos sentirnos identificados todos, porque siempre, como alguien dijo por ahí, hay un pecado regalón. Pero no es que ese pecado sea regalón, es que pasa una cosa, que nosotros vivimos pidiendo perdón a Dios por ese pecado. Pero falta que nuestro Dios sane nuestro corazón. Por eso dice su palabra, que Él sana nuestra tierra. Él perdona nuestros pecados, pero también Él sana nuestra tierra. Nuestra tierra tiene que ser una tierra sana. Y para adquirir esta sanidad de parte de Dios, es que tenemos que ir despojándonos. No es algo que yo pueda decir, hoy yo lo aprendí y ya mañana no voy a pecar. No es así. No es así. Pero tenemos que aprender de parte de Dios. Como decía su palabra recién que le estaba leyendo, que nosotros, Dios tiene que, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por eso es importante es que día a día nosotros nos estemos despojando en cada momento de nuestras vidas, en cada instante de nuestras vidas. Porque no me puedo yo estar una vez a la semana, una vez al mes. No. ¿Sabe qué?
este concepto es tan glorioso y tan perfecto de parte de Dios, nos hace entender que nosotros tenemos que buscarle. Por eso el apóstol le está enseñando esto a la iglesia. Le está haciendo recordar esta palabra a la iglesia. Y mire, y para terminar, dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero en el verso anterior, en el verso 8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es por vosotros, pues es el don de Dios, es el regalo de Dios. Dios te ofreció un regalo. Dios te entregó un regalo. Y es la salvación. No tomes el regalo y lo dejes a un lado. Dios te dio un regalo. Tómalo. No lo menosprecies. Sabes que a veces hay regalos que a nosotros quizás nos encantan. Y hay otros quizás los tomamos y lo dejamos ahí. Pero la salvación no es eso. Cristo murió en el Calvario. No tenía que por qué hacerlo, pero lo hizo. Y lo hizo y a nosotros nos entregó este regalo glorioso de esta salvación. Y por eso que por gracia somos salvos. Mediante nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra no por obra. Para que nadie se glorie. No por obra. ¿Por qué? Porque Dios conoce eso de nosotros. ¿Sabes que nosotros seríamos capaces de decir que fue por nuestras obras, por nuestro trabajo, por las cosas que podemos construir en la vida? Pero no es ni por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, gloria al Señor, para que anduviésemos en ellas. Él nos preparó de antemano. Todo esto era el plan de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo. Eso es lo que el apóstol le está diciendo a esta iglesia. Eso es lo que Dios te está diciendo a ti en esta hora. Es lo que Dios me está hablando. Es lo que Cristo está diciendo en este momento. Que lo que viviste, lo que pasaste, lo que sufriste, lo que padeciste, fue atrás. Lo que eras, fue atrás. Lo que tú eres hoy y lo que vendrá hacia adelante, todo esto es de parte de Dios, porque Dios lo determinó así en nuestras vidas. En nuestras vidas. Gloria al Señor. Dios, en su amor y en su grandeza, nos demuestra esto tan perfecto de parte del Señor. Esto tan glorioso de parte del Señor. Yo quiero en esta hora que los que me están escuchando a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, quiero decirles que si Dios, porque es así, que nos amó, nos ama, que Él se entregó en el Calvario, Él te ofreció a ti un regalo maravilloso, que no tenías que tú ni siquiera pagar un precio, porque Cristo ya pagó ese precio. Y si tú como cristiano, tú eres un hijo de Dios, en la vida te cuesta avanzar,
te cuesta caminar. No vivas en la vida justificándote. Pídele perdón a Dios. Vuélvete de tu mal camino. Acércate a Cristo. Y te va a dar cuenta que ante los hombres nosotros podemos justificarnos. Pero ante Dios, nosotros somos, Dios nos perdona a nosotros. Y eso es lo más glorioso. Es lo más perfecto. Que el perdón de Dios esté en mi vida. Que el perdón de Dios esté en mi corazón. Por eso quiero decirle a cada uno en especial, que mi Señor sea derramando esta presencia gloriosa, esa presencia perfecta de parte de Dios, y que Dios en esta hora inunde de su amor, inunde de esta grandeza. Y bueno, esta palabra de parte de Dios, quiero que usted la guarde. Quizás podríamos dar mucho más texto. Hay tantos textos. Pero si yo no lo entiendo, gloria al Señor, si yo no lo entiendo, si yo no me tomo el tiempo de leer la Biblia, Dios quiere que yo pueda entender esto. Pero quiero que usted después lo vuelva a leer, vuelva a entenderlo, a comprender. En estos minutos tan importantes para su vida, Dios te quiere decir que Él te ofrece algo tan importante. A nosotros ya nos ofreció. A cada uno nos ofreció. Estoy hablando no tan solamente a aquellos hermanos que no están bien, sino también a aquellos que todavía no son, todavía no pertenecen a la familia, que nos gustaría que perteneciera a esta familia maravillosa de parte de Dios. Que el Señor Jesús entrara en tu corazón y llenara tu vida. Por eso vamos a hacer una oración. Amén. Con los pastores aquí vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a nuestro pastor Erwin, allá en Montepatria, gloria al Señor, que nos dirija en esta maravillosa oración ante Dios. Bendito Dios, mi Padre bueno, mi Señor, le damos gracias. Infinitamente gracias, Señor. Porque estábamos perdidos. No teníamos una esperanza, Señor. Y es por eso, Padre amado, somos tan agradecidos, Señor, por haber enviado a Jesucristo. Porque estábamos alejados de usted, Señor. Pero a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, haberlo aceptado en nuestra vida, Señor, podemos entrar delante de su presencia, Señor. Y sabemos que esta Dios poderoso salvación es dada por gracia, Señor. Es el don suyo, un regalo a nosotros, Señor. Porque estábamos perdidos, Señor, por nuestros pecados. De cada uno de nosotros, Señor, viviendo antiguamente una vida totalmente errónea. Una vida equivocada, mi Señor, pero usted salió a nuestro encuentro y pudimos abrazar, maravilloso Dios, esta salvación tan maravillosa. Padre, ayúdanos cada día, Señor amado, los que están escuchando, Dios amado, a través de la radio, como nosotros también, mi Señor, a depender cada día más de usted, Señor, a no depender de nosotros mismos, amado Dios. Como así dice Hebreos capítulo 2, verso 1, no es cosa que nos deslicemos y perdamos esta salvación tan grande, mi Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, maravilloso Dios, a no confiarnos en nosotros mismos, sino lo que usted puede hacer en nosotros cada día, mi Señor. Ayúdanos a buscar la rectitud a través de su palabra, mi Señor. Gracias le damos, Padre, por a través de su Hijo que trajo esta enseñanza en el día de hoy. Padre amado, que pueda inundar las vidas de ellos, Señor, y esta palabra, esta enseñanza, que da en la tabla de sus corazones,
en este momento maravilloso, Dios, los que están escuchando en radio, por los que van a ver por Facebook, mi Señor, que es una palabra para su vida, Dios poderoso, una enseñanza que los pueda levantar del error, amado Dios, que puedan estar cada uno de ellos, Señor, y puedan seguir avanzando, amado Dios, y peleando esta buena batalla de la fe. Gracias, mi Señor amado, muchas gracias le damos, amado Dios, en este día, por este gran privilegio que nos daba a nosotros. En el maravilloso nombre y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, amén. Que Dios bendiga, pastorita. Amén. Dios los bendiga. Gracias damos al Señor por esta palabra en esta hora de la noche ya. Vamos a seguir analizando, esto todavía no se acaba, no es que nosotros ya hayamos pasado estos capítulos y ya nos olvidemos. La próxima semana vamos a traer un poco, nos vamos a meter en unos versículos polémicos que hemos ido ya viendo, para que vayamos analizándolo entre todos acá y veamos qué es lo que la Biblia nos dice sobre eso. Pero quiero aprovechar que el pastor Erwin estaba ahí con el micrófono para que él pueda también decirnos algo de lo que escuchó esta noche y no sé, añadir algunas palabras quizás, como siempre lo hacemos en el programa. Amén. Muchas gracias, Pastor Ítalo. Como decía el Pastor José, esta es una palabra muy conocida por muchos de nosotros, ¿cierto? Que lleva por título Salvado por Gracia. Hace mucho tiempo veía también este tema sobre la gracia, como recalcaba el pastor, que muchos abusan de esta gracia. Y el apóstol Pablo también tuvo cuidado sobre esto, enseñándole a un joven llamado Timoteo, que le escribe una carta, en su primera carta, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me quiero detener esto porque el pastor decía sobre esta gracia, la gracia de Dios, el don de Dios. Y por muchos años, por mucho tiempo, han estado predicando sobre una doctrina, ¿cierto? Una doctrina quiere decir una enseñanza también, de la seguridad de la incondicionalidad eterna. O sea que usted fue elegido, ¿cierto?, de parte de Dios y se basan en eso, y que usted haga lo que haga, usted no pierde la salvación. Y eso no nos dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dijo, para leerlo mejor en una versión que se llama la versión Dios habla hoy, para que podamos entender, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en estos tiempos, algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de los demonios, enseñanzas erróneas. Y el apóstol Pablo aquí un poco habla, ¿cierto?, de la salvados por gracia, como decíamos antes. Y muchos han tomado de esta enseñanza de la doctrina de la incondicionalidad eterna. Y muchos predicadores han estado en contra de eso. Por eso la iglesia ha perdido muchas veces el temor sobre su vida, o los hijos del Señor también, vamos a hablar de iglesias y vamos a hablar de hijos de Dios, han perdido el temor en sus vidas porque han seguido, ¿cierto?, enseñanzas que vienen de los demonios, totalmente. Hablamos un poco, dice, ¿cierto?, sobre, el pastor hablaba, ¿cierto?, sobre los espíritus que ahora operan en los hijos de desobediencia. Estos espíritus de desobediencia engañan. Entonces los hijos de Dios hacen, que usted me puede entender, hacen lo que quieren. Y yo le voy a dar un ejemplo, un ejemplo bíblico, sobre la iglesia primitiva que pasó esto. Hay muchos ejemplos que podemos ver que se pierde la gracia de Dios, porque uno dice, no se pierde, ahí está, como decía el pastor, la misericordia, es que Dios es un Dios misericordioso. Sí, Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios también es un fuego consumidor. Dios también hizo los infiernos, para que usted me pueda ver, pero eso solo fue creado para los hijos de desobediencia.
aquellos que no, ¿cierto?, llevan bien la gracia de Dios. Y eso yo quiero añadir un poco sobre Ananías y Zafira. Todos nosotros hemos conocido la historia de Ananías y Zafira, ¿cierto? En la iglesia primitiva, cuando vivían todos en común, cuando Ananías, ¿cierto?, vendió un terreno y los quiso colocar a los pies de los apóstoles. El apóstol Pedro le dice por qué se había guardado una porción de su parte. Y le había dicho, ¿cierto?, que en su corazón la había engañado, Satanás lo había engañado. Porque había mentido no solamente a los hombres, sino a Dios y al Espíritu de Dios. Él había mentido. Ananías había mentido al Señor. Y la Biblia nos habla que aquel que miente no entrará en el reino de los cielos. Esto es un ejemplo, solamente vamos a hablar de la mentira, los mentirosos. Que muchos dicen, eso, como decía el pastor, yo hago una mentira piadosa, una mentira blanca. La mentira es mentira y el pecado no se puede disfrazar. Y aquí lo damos cuenta que una persona sí puede perder la bendición de parte de Dios. Sí puede perderla, aunque la gracia de Dios venga a su vida, ¿cierto? Pero aquí le vamos a darnos cuenta también que en Apocalipsis, ¿cierto?, que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos no tendrán su parte en el lago que arde en fuego, azufre, que será la muerte segunda. Pueden perder esta gracia, pueden perder la bendición de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 1, habla un poco también de hacer cosas que deslicemos y perdamos esta salvación que es dada por gracia, por la misericordia. Gracia, ¿cierto?, tiene también dos aspectos también que podamos hablar también sobre la gracia. La gracia, ¿cierto?, es aquella que nos salva, que leyó el pastor José, Efesios capítulo 2, verso 8. O sea, también es el favor que dice inmerecido de Dios. Es un regalo, como decía, ¿cierto?, inmerecido para los pecadores, a nosotros. Nosotros estábamos perdidos. Pero la gracia de Dios, ¿cierto?, obró en nosotros. Y Pablo pide a los efesios que sean bendecidos en entender esa gracia primero que nada. O sea, Pablo también, a través de esta carta, quiere que ellos entiendan esta gracia. Entiendan qué es lo que es la gracia. En Gálatas, una iglesia había perdido un poco de eso. Había perdido, ¿cierto?, la visión de lo que era la gracia de Dios. La gracia también nos capacita a nosotros. Muchas veces nosotros oramos, Señor, Señor, lléname de tu gracia, Señor, por favor. Es vivir la voluntad de Dios. Nos capacita para vivir la voluntad de Dios. La gracia es la capacidad para hacer aquellos que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos a través del Espíritu Santo. Entonces, a veces, como decíamos, se cree, ¿cierto?, que al ser salvo por la gracia se puede hacer lo que quiera. Hay muchos ejemplos también en el Nuevo Testamento. Alejandro fue uno de ellos también. Que piensan, ¿cierto?, que al hacer lo que quieran, ¿cierto?, llevar un evangelio a como ellos quieran, porque muchos quieren llevar el evangelio como ellos quieran. Y no toman la cruz de Cristo, no lo llevan, sino que dejan de llevar la cruz de parte del Señor. Por eso, yo sé que vamos a seguir hablando más sobre la gracia, pero no hay que abusar sobre la gracia. No hay que abusar sobre la gracia. Tenemos que entender, como decía el pastor, qué es lo que es la gracia de Dios, primeramente. Qué es lo que es la gracia de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que usted, mi amado hermano, que está escuchando ahí en radio, también en Facebook, no se equivoque qué es lo que es la gracia de Dios. No viva equivocado. No viva con esta doctrina de la seguridad incondicional eterna. Hay muchos, ¿cierto?, que llevan esta doctrina, esta enseñanza errónea. Y muchos se pueden perder a través llevando esta doctrina de demonios, como decía el apóstol Pablo, que estaba preocupado que en estos posteriores tiempos, y lo vemos, que todavía está pasando y abusan sobre esta gracia.
Amén. Amén. Creo que el tema da para rato y los hermanos que están escuchando ahí pienso que también lo piensan de la misma manera, que el tema da para largo, ¿cierto? Un poco también añadiendo un texto por ahí que Pablo usó la palabra libertad, cuando él dijo, no uséis esta libertad que Dios te ha dado para vivir en un libertinaje. Amén. Ese es un concepto también muy claro que va muy unido a esas palabras. Quisiera resumir algunas cositas acá para ir terminando. Se nos desconectó un pastor porque algo les pasó ahí, así es que, bueno, quiero resumir algo acá. Por ejemplo, el pastor José tomó la palabra delito, ¿cierto? Que habla de pasar una ley. Si nosotros lo apropiamos directo hacia a Dios, es la idea de cruzar una línea retando los límites de Dios. Imagínense, o sea, cuando nosotros quebrantamos una ley terrenal, cometimos un delito. Pero aquí nosotros estamos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros pasamos una línea que Dios determinó. Pasamos una línea que Dios determinó. La idea de la palabra pecado que aparece aquí en los primeros versículos también, es que nosotros hemos fallado en un blanco. Esa es la idea de la palabra pecado. Aquí cuando dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa palabra pecado ahí es que hemos fallado en el blanco. La idea detrás de esta palabra es esa. Esto es en cumplir, o sea, fallar el blanco es en cumplir los estándares perfectos de Dios. O sea, cuando nosotros cometemos una falta o cuando el hombre vive en pecado, el hombre no ha cumplido los estándares divinos de vida de vida que agrada a Dios, la forma de vida que Dios quiso que el hombre viviera, que el hombre, que siempre, desde un principio, cuando Dios hizo a Adán, lo puso allí, pero le dijo, esta es la vida que tú vayas a vivir. Dios nunca le mostró una vida de pecado, Dios le mostró la vida correcta, la vida que agrada a Dios. La definición de todo esto sería, cuando nosotros estábamos sin Dios, sin Cristo, ¿cierto? Sería un hombre rebelde y fracasado. Esa es la visión que muestra el Señor allí en la condición que nosotros estábamos. Estábamos en la condición de rebeldía y en una vida de fracaso. Y así también la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Esa es la vida realmente que está viviendo. Una vida ha fracasado en poder hacer la voluntad de Dios y ha cruzado los límites divinos. Por eso es que la única forma es caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname. La única forma de poder alcanzar lo que ahora el Señor le ofrece para salir de allí, que es la gracia, ¿cierto? Es caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname, te he fallado. Por esa causa es que el Señor nos llama, y de hecho cuando Jesús comenzó a predicar, después Pedro también les dijo, cuando le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos entonces? Compungidos, dice, de corazón, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el momento que el hombre tiene que tener delante de Dios para poder tener un acceso a esa gracia que el Señor le ha ofrecido. Y ya el Señor, como nos leía en los versos que leyó el pastor José al principio, cuando nos dice el Señor, porque ahora ya cuando nos levantamos de esa oración, cuando el hombre se levanta de esa oración que ha caído allí de rodillas pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, cuando el hombre se levanta de esa oración, se levanta a una nueva vida en Cristo. Y allí nos dice el Señor que Él, esa nueva vida en Cristo, esas buenas obras que el cristiano tiene que vivir, ya estaban preparadas de antemano para que nosotros la vivamos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. El cristiano que es transformado, el cristiano que es renovado, el cristiano que ha sido liberado de aquella vida pasada, ese cristiano renace a una nueva vida con buenas obras. Con buenas obras. Si no tiene buenas obras, ese cristiano nunca ha renacido. Si no tiene buenas obras, ese cristiano nunca ha tenido un encuentro con el Señor. Ese cristiano nunca, esa persona nunca ha confesado verdaderamente su pecado delante de Dios.
El pastor José leía otro texto que dice, bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado. ¿Quién puede ser ese hombre que Dios no inculpe de pecado? Solamente el que ha caído de rodillas para decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo, ¿cierto? Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre lo abrazó inmediatamente. Ese es un símbolo de lo que hace Dios con nosotros. Lo abrazó nuevamente y le dijo, sáquenle toda esta ropa sucia, lávenlo, límpienlo, pónganle zapato nuevo, pónganle anillo en su dedo, que eso significa el sello, pónganle anillo en su dedo y ahora ya ha vivido. Eso es lo que Dios hace con el hombre. Pero de ahí en adelante el hombre tiene que vivir en esa nueva vida. El pastor Erwin hacía un alcance también y el pastor José también enfocaba bastante en ese tema de aquel que dice, no, es que Dios igual me va a perdonar. Es que Dios me puede perdonar nuevamente. Sí, Dios nos puede perdonar, sin duda. Yo creo que Dios a mí me ha perdonado muchas veces. Y a cada uno de nosotros yo creo que Dios nos ha perdonado muchas veces. Nuestros pecados, nuestras faltas que hemos tenido. Pero si nosotros vivimos practicando el pecado, que es diferente a que fallemos en algún momento de nuestras vidas, es diferente a practicar un pecado. El que practica el pecado, la Biblia dice, es del diablo. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia cuando el hombre realmente está haciendo o ha entrado en esta nueva vida en Cristo. Yo espero en el Señor que vayamos poco a poco aclarando un poco más todos estos temas. El próximo miércoles me tocaría a mí llevar esta palabra y vamos a compartir, vamos a volver a algunos textos bíblicos específicos de lo que ya hemos pasado para explicar un poco lo que nos decía también el pastor Erwin, de estas nuevas doctrinas que de repente se han enfocado mal. El verso bíblico lo han sacado de su contexto para usarlo en realidad para sus propios pretextos, porque en realidad no quieren vivir la vida con esa cruz que el Señor nos mandó a llevar. No la quieren vivir. Pero Dios quiere que nosotros tomemos esa cruz cada día y sigamos en pos de Él si queremos ser hijos de Dios. Y hay muchos textos allí que vamos a estar compartiendo. Espero en el Señor que sea de mucha bendición. Espero que esta palabra nos ayude y nos vaya iluminando cada vez más hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, cuál es el propósito de la iglesia, el por qué estamos aquí. Creo que es muy importante en medio de estos tiempos que estamos viviendo que la gente realmente comprenda que la iglesia de Cristo Dios tiene sus ojos puestos en la iglesia. Dios tiene una mirada en su iglesia. Dios va a guardar a su iglesia, pero esa iglesia también tiene que responder como su novia, como la Biblia lo habla, como su esposa en algún momento. Tiene que responder de esa manera. Si el Señor viene y encuentra una novia manchada, ¿la quedará de esa manera? Yo creo que Dios quiere una novia limpia, una novia lavada, una novia redimida. Y eso habla que nuestras vidas tienen que estar limpias delante de Dios. Creo que hacia allá nos enfocamos mientras vamos hablando de esta palabra y vamos a seguir. Muchísimos temas más vienen para adelante. Espero en el Señor que a los hermanos que nos sintonizan, a los hermanos que ven el programa, ahí puedan, no sé, poner sus preguntas si tienen alguna por ahí de lo que nosotros estamos hablando para poder ayudarles. Esperamos en el Señor, que Dios les bendiga grandemente. Pastor José, vamos despidiéndonos ya del programa. Amén. Pastor, mire, bueno, primero para decirle también a los hermanos también que aunque tratemos de explicar lo más posible, siempre es necesario que ellos lean la palabra. Amén. La estudien, porque hay mucho que hablar. De hecho, cada versículo, cada capítulo, cada trozo de la palabra nos lleva a diferentes lugares. Por eso lo más importante entender que ser como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea es una iglesia que está muy preocupada, no tan solamente de la condición de la iglesia, sino también está preocupada de ser instruido, pero instruido bien. Amén. Y esto lo que estamos haciendo nosotros quizás es una pauta a seguir para que ellos también y cada uno puedan también tomar esta pauta y puedan enfocarse plenamente
lo que Dios quiere tratar con su vida. Esto, la salvación es algo muy importante, pero también para entender la salvación tenemos que entender cuál es nuestra condición de naturaleza misma de hombre. ¿Por qué? Porque tenemos que agradar a Dios, pero también tenemos que aborrecer todas las cosas que no provienen de Dios. Y por eso también saludo a todos los que están conectados ahí a la radio, vuelvo a decir, a través de internet también, estamos saliendo a diferentes plataformas, y a cada uno de mis hermanos, animándoles que sigan siguiendo los días miércoles para que estén ahí atentos a las transmisiones y puedan también, sea de gran bendición el poder oír también este mensaje de parte de Dios. Así que Pastor Ítalo, Pastor Erwin, que Dios le bendiga, al Pastor Cristian también, que el Señor sea bendiciéndole a cada uno de los que estamos participando. Así que, mi hermano, hermana, que el Señor le bendiga, amén. Que Dios le bendiga, Pastor. Amén. Pues, Dios le bendiga, Pastor Erwin. Amén. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos, ¿cierto? Que nos están escuchando a través de la radio, como también por Facebook. Recalcar, ¿cierto?, lo que decía el Pastor José, que lo importante es que usted también escudriñe, porque cada texto lo puede llevar a diferentes lugares de la Biblia y usted puede aprender más de lo que hemos hablado nosotros en cada estudio y va a ser más provechoso para su vida espiritual a cada uno de los que están oyendo. Así que le instamos para que sigan escudriñando, sigan con nosotros escudriñando este libro de Efesios, esta carta que es muy enriquecedora para cada uno de nosotros, que vamos a seguir estudiando. Y le instamos a todos los días miércoles, alrededor de este horario, usted pueda sintonizarnos allá en Machalí, en el 106.9, ¿cierto? Es así, Pastor, ¿no? Exacto. 106.9 FM y a través de la plataforma de Facebook, ¿cierto? En cada uno de nosotros. También le instamos para que siga las enseñanzas y predicaciones de cada uno de los pastores. Voy a tratar de pasar esto. El Pastor José está ahí con nosotros también. Él también predica en su página, Pastor José Godoy, el Pastor Ítalo también, Pastor Ítalo Mondaca, y también hay una página del Ministerio Evangelístico Poder de Pentecostés de Ovalle, que usted también, los que nos está escuchando, o hasta donde llegue esta frecuencia del 106.9 y también de Facebook, nos puedan seguir. Pastor Cristian Rojas, también él predica, también está predicando, así que pueda usted seguir también las predicaciones de él, y también la de nosotros, nuestra iglesia acá en Montepatria, se llama la página Presencia del Altísimo. También estamos predicando ahí la palabra de nuestro Señor, llevando un servicio a sus hogares a través de nuestro hogar. Así que Dios les bendiga a cada uno de los trabajos de los pastores que están llevando, a pesar de la dificultad que podemos tener a través de esta pandemia, seguimos anunciando la palabra de Dios a través de los medios que tenemos al alcance en nosotros aquí ahora, que son el Facebook, las radios que están funcionando en Ovalle también, el 98.9. También le invitamos que usted pueda escuchar esa radio ya en Ovalle. Está en las 24 horas del día, hay una palabra de parte de Dios, una enseñanza, y también música cristiana también, una radio cristiana, como también aquí en Montepatria, el 100.9 FM Presencia del Altísimo. Quiero terminar con esto, que me da mucho gusto también y saludar a mis hermanos también de aquí de la iglesia acá de Montepatria, que muchos de ellos, con la ayuda del Señor, están trabajando en la radio, lo estamos turnando y están yendo a trabajar y predicando la palabra de Dios, así que muy, muy gozoso por eso. Así que también le insto también
a que también se conecten con nosotros día a día a través de esta enseñanza de los días miércoles de parte del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de los pastores, Pastor José, Pastor Ítalo, Pastor Cristian, que no sé qué le pasó, así también que Dios le bendiga grandemente su vida y sus ministerios. Amén. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, invitándoles para el próximo miércoles, como decía el pastor Erwin. Recuerden también los días que nos conectamos. El día viernes también estamos con un estudio bíblico desde acá. A las 9 de la noche, a las 21 horas, estamos saliendo también a través de las redes sociales con un estudio de la palabra del Señor sobre los últimos tiempos. Así es que le invitamos para que pueda buscarnos ahí y estudiar la palabra del Señor con nosotros. Allá también está el pastor José, el pastor Erwin, Dios les bendiga grandemente. Y a todos los hermanos Amén. que nos sintonizaron a través de la radio en este día, Dios les bendiga grandemente a ellos aquí en la comuna de Machalí. Que Dios les bendiga a todos los hermanos de la radio. Amén. Y a los hermanos que van a quedarse aquí viendo el video también, ¿cierto? Espero en el Señor. Que la bendición de Dios esté con ellos. Sepan que el propósito de este programa es enseñar la palabra de Dios. No tiene ningún otro propósito, Amén. porque por otra causa estaríamos acostaditos, ¿cierto? Estaríamos descansando. Así es que la única causa es llevar esta palabra del Señor a aquellas vidas que lo necesitan en medio de estos tiempos. Y recuerde que Cristo viene pronto. Prepárese siempre, siempre preparado, siempre velando y orando, como nos dice la Escritura, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre este mundo. Que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes.